te pasa? Estoy teniendo unos días un poco... Regulinchi. Sí. ¿Tengo cáncer? Nos vamos obligados a operarte en 2 semanas. ¿De acuerdo? Vamos. Vale, pero tampoco me eche. No sé, es importante esto. He hecho todo sin ninguna empatía. Va y la suelta. No hay tacto. ¿Tú qué prefieres, Raúl? ¿Que te intervenga, que te cure o que te dé un abrazo lleno de empatía? A mí me gusta mucho mi vida. ¿Es lunes? Claro. Vale, tengo un funeral. ¿Qué dices? ¿De aquí a 10 años lo que pase? Pues ya veremos. Que eres un cuadro de persona, ya está. Sin faltar. Cuando tienes a tu hijo, descubres lo que es el verdadero amor. Bueno, eso si no te sale gilipollas, si te arruina la vida. En tu caso y a tu edad, un embarazo espontáneo no es nada fácil. Me cago en mi puta vida. Te digo yo que es muy fácil. Embarazarse de un espontáneo es lo más fácil del mundo. ¿Y cuál es tu bichito? No tengo bichito. No se puede mirar a los niños. Tendría que estar ciega para no verlos. Hay una pederasta en el parque. Que no hay mujeres pederastas. Claro que las hay. No hay series, no hay películas con, Sí, con que mujeres claro que sí. pederastas. Sí que las hay. Ah, bueno, hay una. La de ¿Cómo se Kate llama? Blanchett. Exacto, la de Kate Blanchett. Una pregunta, ¿esto es seguro? Sí, tranquilo. ¿Y por qué estás detrás de un cristal blindado? En algún momento todos vamos a tener cáncer. Mi tía Dolores tenía cáncer de faringe, quimio, historia, hasta no sé qué. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está? Pues cantando en el Liceu, tío, cantando en el Liceu. Mira, Gina, yo no estoy bien. ¿Sabes qué pasa? Es que nunca estás bien, Raúl. Yo estoy aquí y tú estás aquí. ¿Me puedes dejar en casa? O sea, lo estamos dejando, Raúl. Pues no me lleves, era solo porque te viene de camino. Estamos aquí, los dos juntos. ¿Sabes qué Arriba. pasa? Que tú me haces y me hundes. Hola. Bueno, soy Raúl. ¿Quién? Íbamos juntos al Insti. ¿Pero qué no queremos ahora? ¿Otra novia? Queremos un... ¿Una follesca? Relaciones duraderas, compromiso. No hay que follar. Pues no se folla. Yo puedo no follar. ¿Qué huele, tío? Relación sexual satisfactoria con ella, tío. Si alguna vez necesitas ser menos predecible, ser más impulsivo... ¡Adiós! Yo soy la experta. Tienes que asustar al próximo que pase. ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, cabrón? ¡Oh! No para, por favor, mi amor. ¡Suéltame, imbécil! ¿Qué haces, niño? ¿Pero tu hijo es gilipollas o qué coño le pasa? ¿Qué haces? Uy, me acabas de dar un puñetazo en la cabeza, Miriam. No, ha sido un impulso. Pégame, si te atreves, que estoy embarazada, pégame. No te voy a pegar porque estás embarazada, pero si quieres, te dejo que me la devuelvas. Pues toma. ¿Qué haces? ¿Qué me ha dado? Te quiero mucho, Miriam. Si tú te quedas sin pelo, yo también. ¿Qué haces, tío? Que no me hacen quimio. Pero no te van a rapar ni siquiera un poquito antes de entrar. ¿Para qué? Si me operan del corazón. ¿Y qué coño hago yo ahora como una bola de billar?